Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Etnografía 2. Vamos a ver la última parte de la clase número 3, ¿sí? Referente a las categorías de análisis, y vamos a analizar la última categoría, la última gran categoría, que es el sentido. El sentido, comprendiendo, ¿sí? Que todas las acciones, todas las prácticas que se hagan en un lugar, en un tiempo, en base también a las otras dos categorías de análisis anteriormente vistas, como la espacialidad y la temporalidad, se da que todas estas prácticas pues tienen un significado para quienes las realizan. Considerar que una práctica es totalmente irracional o que una práctica no debería existir es precisamente ignorar las raíces y los argumentos, el desarrollo histórico mismo de la cultura que realiza la práctica. Esto es que dentro de lo que es el ecosistema cultural, las prácticas, los pensamientos, los hechos que observamos tienen un sentido, tienen un significado que debe ser comprendido desde la interlocución y desde el acercamiento a los mismos discursos de las personas que realizan estas prácticas, ¿sí? Y que las interiorizan, por lo tanto. Vamos a analizar esto de aquí a partir de la lectura realizada del documento que hemos estado analizando, de la guía etnográfica, en las páginas de la 23 a la 25. Y principalmente nos vamos a concentrar en tres tipos de organizaciones, que son la organización social, la organización sociopolítica y la organización económica. Esto con el objetivo de que avancemos a saber cómo analizar estos sentidos en estos tres tipos de organizaciones. Vamos a tratar de comprender qué preguntar, cuál es el objetivo de la etnografía para revelar las razones, los significados, las significaciones simbólicas. Recuerden la clase sobre la parte sígnica y la parte simbólica. ¿Sí? Un significado tiene unas significaciones simbólicas a partir de la comprensión, de la propia percepción de los agentes culturales. Y estas percepciones no son únicamente con un solo sentido, sino que precisamente buscamos revelar estos sentidos que son múltiples, que son diversos y pueden ser incluso diferenciados. Relacionémoslo incluso con las otras variables. Pueden haber prácticas que en un lugar, ¿sí? Pues en la variable de espacialidad, en un lugar tengan unas significaciones, a partir de sus significados, unas significaciones, y en otro lugar la misma práctica o la práctica semejante, al menos en la observación, se ve semejante, puede tener otras significaciones, solamente considerando el contexto de la espacialidad. E incluso en la misma espacialidad, en la misma ciudad, en la misma comunidad, en el mismo país, la misma práctica atravesada por el concepto por la variable de la temporalidad, también puede haberse sufrido cambios, ¿sí? Y que sus significaciones hayan sido alteradas. Por eso hablamos de que son múltiples los sentidos, son diversos y son diferenciados. Bueno, tenemos además una última parte que son las representaciones que analizaremos en la siguiente clase. Empecemos con la organización social. Estas maneras en donde nuestras relaciones cotidianas tienen unas estructuras sociales dentro de las cuales nacemos, ¿no? Y que nos socializan desde el momento del nacimiento y que nosotros de alguna manera vamos naturalizando esta existencia de relaciones familiares, de amigos, de vecinos y otros tipos de parentescos. Tiene que ver muchísimo con que debemos avanzar hacia desnaturalizar y comprender que incluso nuestras maneras de relacionarnos en sociedad son maneras propias nuestras y que responden a nuestros contextos espaciales, temporales y las construcciones históricas desde el pasado en el territorio hasta la actualidad. Por lo tanto, ¿qué podemos conocer cuando tratamos de avanzar hacia revelar este sentido de las organizaciones sociales que tenemos? Pues hablar de las familias, por ejemplo, es una institución social sumamente importante que en nuestras sociedades incluso es considerada como la célula social, es decir, la unidad más pequeña en donde se genera la socialización, el encuentro de los seres humanos y el aprendizaje de la cultura. Y son diferentes las familias de una cultura a otra. Por lo tanto, cuando tratamos de comprender ese sentido cultural, pues debemos tratar de comprender que esta cultura, esta sociedad puede tener un sentido propio
de la institución familiar. Por ejemplo, los roles que hace un papá, que hace una mamá, incluso la composición papá-mamá, papá-papá, o incluso en otros tipos de culturas en donde la paternalidad, la parentalidad, incluso no se encuentra tan definida sobre los progenitores, sino que incluso se diluye en espacios más comunitarios, como en las familias ampliadas, por ejemplo, en donde la responsabilidad del control, del cuidado, del acompañamiento de los hijos, de las hijas, no recae únicamente sobre la madre y sobre el padre, sino que encontramos al cuñado, al abuelo, a la abuela, ¿sí? Al vecino, y entonces también comprendamos estos roles que las familias también pueden alternar, ser alternados, ¿no? Los tipos de familia también van a cambiar de una organización a otra, de su temporalidad y su espacialidad a otra. Por lo tanto, es necesario comprender ese sentido. Por ejemplo, las familias nucleares pueden ser más importantes en sociedades postindustriales, desarrolladas, urbanas, pero en espacios más rurales, ¿sí? de sociedades industrializadas o en procesos de industrialización, puede ser que la familia ampliada sea mucho más importante y que sea el tipo preferido o el tipo predominante, y además también ahí se van cambiando muchos roles. Entonces, no dejar por sentado que cuando hablamos de familia hablamos de las mismas familias en todas las comunidades, sino que debemos lograr avanzar hacia la comprensión de los tipos de familia que en esta cultura, en este grupo social, se van definiendo como base de la organización social, los roles de los miembros de estos tipos de organización social familiar, los tamaños incluso. Muchos de ustedes, como yo, podemos venir de estructuras familiares cuyos tamaños han diferido con respecto a los actuales tamaños considerados legítimos o que se buscan en la organización social de ciudades como Manta. Por ejemplo, yo tengo por parte de mamá tal vez unos 12 tíos, ¿sí? Y de parte de papá unos 16, 15. Y muchos de ustedes tendrán una experiencia semejante a la mía. Y si no la tienen ustedes, por lo menos lo tendrán sus padres, ¿sí? Que habrán venido también de un momento, de una variable de temporalidad diferente a la actual. Y entonces el tamaño incluso cambia. Habría que preguntarnos cuál es la intencionalidad de las familias de gran tamaño o por qué tiene sentido, cuál es el sentido que le da una comunidad, una cultura a las familias más pequeñas. Podríamos, por ejemplo, podríamos, por ejemplo, darle sentido en la línea de dejar que el sujeto hable, porque ya una prenoción que les había pedido tener es comprender que no hay cosas irracionales, ni ridículas, ni tontas en las culturas, sino que las culturas tienen sus propias motivaciones, significados por los cuales sus prácticas se realizan. Y podríamos, por ejemplo, avanzar hacia la comprensión de que las sociedades cuyas familias son muy numerosas, relacionadas con el campo, tenía que ver con el sentido, con la comprensión, con la idea de que las familias numerosas eran más saludables porque estaban muy relacionados al trabajo del campo, y entonces entre más miembros de familia teníamos más mano de obra familiar que trabajaba la tierra y que ayudaba a la prosperidad económica y a la integración de una familia que, por ejemplo, podía estar a kilómetros de distancia con otras familias. Y por lo tanto, la socialización se realizaba en el espacio familiar. ¿Tiene sentido que las personas busquen tener familias numerosas, dado ese contexto espacial y dado ese contexto temporal? Claro que sí. Y por lo tanto, debemos buscar hacia la comprensión de estos sentidos, que se revelen los sentidos con respecto a las estructuras de la organización social. El ciclo vital, por ejemplo, tenemos nosotros cuál es el rol del adulto mayor hoy en día en una familia, que muchísimo difiere del rol que podía haber tenido un adulto mayor en el pasado, en la misma espacialidad, en una temporalidad del pasado, o incluso en el mismo momento, pero en otros lugares. Entonces, por ejemplo, los ancianos, esto con respecto al ciclo vital. ¿Sí? Cuando uno llega a la parte del ciclo vital, de ser un adulto mayor, de ser un anciano, para ciertas comunidades el sentido que se le otorga a ese punto en el ciclo vital es el sentido de la sabiduría. En otras es un sentido de carga, como en las sociedades industriales y postindustriales actuales, que consideran, por ejemplo, algo inimaginable en otro tipo de comunidades, como los asilos.
Los asilos, sí, para adultos mayores son propios del sentido que le damos a este ciclo vital, a esta parte del ciclo vital en nuestras culturas, pero que en otras culturas poner a un adulto mayor en un asilo sería ridículo, porque en el sentido que se le impregna a esa parte del ciclo vital, pues es el de la sabiduría, el del manejo político, el de la dirección de las familias, el de la explicación de las costumbres, y por lo tanto tiene un rol importantísimo y a nadie se le ocurre inventarse un espacio de descanso, de retiro para los adultos mayores. Entonces los sentidos cambian de una cultura a la otra y eso también es lo que modifica la organización social familiar. Las uniones también. Nosotros hablamos de matrimonio, el matrimonio también es una idea nuestra, incluso la institución de matrimonio, con sus reglas actuales, también ha sido construido según nuestros sentidos y nuestras comprensiones. Incluso el matrimonio ha ido cambiando. De ser, por ejemplo, una institución en la cual la mujer se sujetaba muchísimo a unas reglas maritales de respeto y de acompañamiento y apoyo al marido, hemos pasado a un sentido de matrimonio mucho más horizontal, en donde los derechos y obligaciones se comparten, al menos jurídicamente, se comparten por igual. E incluso hemos avanzado hacia la comprensión de un matrimonio igualitario, un matrimonio civil igualitario como la ley ecuatoriana actual lo permite ya. Esto da cuenta de cómo la variable de la temporalidad también afecta a los sentidos que le damos a la organización social. Otro asunto que también ha cambiado en Ecuador, para ilustración del tema que les explico, es que el matrimonio, por ejemplo, hasta el 2015 era considerado dentro de sus posibilidades la unión matrimonial entre una persona mayor de edad y una mujer menor de edad, es decir, una adolescente. Se permitía en el Ecuador hasta el 2015 que las menores de edad se casen con mayores de edad con el permiso escrito firmado de sus padres. Esto, por ejemplo, que posicionaba al respecto de la normalización incluso de algunas prácticas de violación sexual, en donde una chica de 14, 15 años que pudo haber sido incluso violada por un señor, terminaba entonces casada con su violador. Claro, todo esto a partir de un sentido de la unión familiar que se tenía en entonces. A partir del 2015 se prohíbe el matrimonio de menores de edad en Ecuador, incluso con permiso de los padres. Entonces ya está prohibido. Ha cambiado el sentido y por lo tanto también ha cambiado la institución, ha cambiado la organización social. Lo mismo con respecto a la educación familiar, las expectativas de los hijos, las expectativas, por ejemplo, de yo quiero que mi hijo crezca, se case, tenga muchos hijos y se quede viviendo en la ciudad para que me ayude a mí de viejito, también han podido cambiar el sentido que le damos a las expectativas familiares. Ahora, pues muchos dirán, bueno, tal vez ya no espero que mi hijo se case con una mujer, no importa con quién se case, pero espero que sea feliz. Por ejemplo, una expectativa que se ha aparecido, que me parece relativamente nueva, novedosa, es la expectativa del estudio universitario. Antes, por ejemplo, los padres esperaban que los hijos máximo seamos bachilleres y sobre todo esperaban que seamos productivos a una edad muy temprana. Estas expectativas también han modificado, el sentido que le damos a los hijos también se han modificado e incluso actualmente tenemos el debate de una ley, ¿sí?, en la Asamblea Nacional del Ecuador con respecto a la edad hasta la cual los padres deberán aportar económicamente a sus hijos que se encuentren cursando estudios de educación superior. Esto es una propuesta de que los padres financien hasta los 24 años a todo hijo aquel que se encuentre estudiando. ¿Por qué? Porque ahora la expectativa social, cultural, que el sentido que le damos a esas expectativas tienen que ver con la educación superior y la profesionalización de los hijos y las hijas. Al mismo tiempo hablamos de parentesco, que son estas otras relaciones, matrimonios, cómo nos unimos, las afiliaciones, asociaciones humanas sociales, como por ejemplo el padrinazgo. A lo mejor ustedes ya tienen padrino o madrina, pero era muy común en Manabí que el padrino sea casi un papá y estaba presente en todos tus cumpleaños y te daba regalos y participaba dentro del proceso de la crianza y dentro del proceso del cuidado del menor. Ese sentido también se ha ido modificando y por lo tanto es necesario revelar cuáles son las otras formas de parentesco actual. ¿Sí? Por ejemplo, la vida en comunidad con respecto al vecino también se ha modificado, el rol de parentesco con respecto a la cuñada, el cuñado, etc.
Las reglas matrimoniales, se los dije ya, se han ido modificando. Incluso el número de cónyuges puede haber sufrido unas alteraciones, unos cambios y puede encontrarse en sociedades en donde el número de cónyuges es mayor a 2 y puede llegar a 3, 4, 5 personas. E incluso actualmente, no en el campo legal, pero sí en el campo social, sociológico, cultural, antropológico, podemos incluso encontrarnos con historias dentro de Manabí sobre poliamor o tríos amorosos. Sí, yo, por ejemplo, estoy en un proceso de entrevista con un trío amoroso en Puerto Viejo. Entonces, me parece sumamente interesante cómo se pueden incluso modificar los sentidos al respecto del número de cónyuges dentro de una relación e incluso las reglas matrimoniales. Y en esto, por ejemplo, la evolución de los derechos de las mujeres puede darnos muchísimas pistas sobre cuáles son estas modificaciones del sentido en las reglas matrimoniales entre cónyuges. Las alianzas, las reglas internas, la división de los roles, lo que se espera que haga el hombre, lo que se espera que haga la mujer dentro del matrimonio, también se ha visto con unas modificaciones y que también nos han revelado que es posible hablar de diferentes culturas. La globalización que nos muestra otras culturas, también podemos darnos cuenta de que hay otras culturas que conciben el matrimonio, la familia y las relaciones sociales de manera sumamente diversas, diferentes a las que nosotros concebimos. La ideología de parentesco, para qué sirve el padrino, para qué sirve la cuñada, las funciones, los acuerdos, las traiciones, incluso qué es traición, qué no lo es. Pues la infidelidad, por ejemplo, ha formado parte del sentido de la interpretación sociocultural que le damos a la traición familiar, por ejemplo. ¿Sí? Pero también esto no siempre ha sido así. Y ustedes podrán encontrar casos, incluso en la cultura manabita, en donde un hombre podía tener dos matrimonios, uno que llamaban oficial y el otro que pues era el matrimonio que tenía con otra mujer o una unión, otra familia, que no dejaba de ser real por no ser el oficial, pero que se encontraba incluso sosteniendo dos hogares, dos hijos, dos esposas, dos grupos de hijos, y muchas veces las esposas estaban enteradas de eso. Entonces, ese sentido se fue modificando incluso hasta ser mucho más fuerte ahora con respecto a la idea de la fidelidad. Y la idea de la traición, por ejemplo, el sentido que le damos a una traición amorosa es la infidelidad. Pero también hay otros grupos que no le dan ese sentido a la infidelidad, porque consideran que la infidelidad no implica una traición y la interpretan y le dan un sentido diferente. Y puede ser que la traición se plantee desde el enfoque de la deslealtad. Y ya no hay una traición por infidelidad de tipo sexual, del acto sexual, pero sí del tipo asociativo, del tipo de respaldo, del tipo acompañamiento, soporte y auxilio. Y también, pues, por último, en la organización social cambian muchísimo los términos y las comunidades y sociedades llaman de maneras diferentes a cosas semejantes y les asignan también sentido a partir de cada término. Cuando hablamos de cuñado, de yerno, de nuera, hay cosas que esperamos y hay unas significaciones simbólicas que les llenamos a estos términos. Cuando hablamos de nuera, ya nos hacemos una idea de los roles, de lo que esperamos, ¿sí? Sobre esa persona que lleva la nomenclatura de nuera. Por ejemplo, algo que yo les puse aquí en la diapositiva, que creo yo que es interesante, es la nomenclatura de entenado, que es algo que no sé si le conozcan, pero incluso en Ecuador había un programa de televisión que se llamaba Mis Adorables Entenadas. Y hablaba de un tipo de estructura familiar no sanguínea, no consanguínea, precisamente porque el entenado se entendía como esta persona que había llegado a la casa buscando auxilio, buscando ayuda y se había integrado en el núcleo familiar en una red de solidaridad y cooperación, de apoyo mutuo, y entonces los entrenados son también parte importante de una familia, pese a que no se comparten vínculos de sangre. Los hermanastros, los socios, etc. Por lo tanto, la organización social es muy complicada y varía de una cultura a otra, y estos son algunos aspectos que podríamos preguntar, comprender e identificar en esta variable del sentido. La organización sociopolítica, igual de importante, nuestras sociedades tienen también estructuras de organización política,
algunas tienden a ser igualitarias, ¿sí? No hablemos incluso solamente del tema ideológico, sino hablemos de cómo se pueden organizar en el barrio con respecto al trabajo, organizaciones políticas, sociedades organizadas políticamente desde las ideas igualitarias, otras desde las estratificaciones, como hemos conocido a lo largo de la historia y aún otras sociedades, los rangos, los títulos, noblezas, la herencia, por ejemplo, es también una forma de administración política de bienes sociales. Los bienes que deja una persona que fallece, cómo se reparten, si son repartidos mediante mecanismos del Estado o si son heredados directamente. Eso tampoco lo demos por sentado, porque las sociedades le dan el sentido a la herencia, a los bienes que le quieren dar, y luego aparecen formas diferenciadas. En nuestra sociedad existe la herencia. En sociedades, por ejemplo, como la española, la herencia tiene un fuerte sentido jurídico de gravamen social. ¿En qué sentido? Una herencia, por ejemplo, siempre cobra impuestos en España y los impuestos sobre herencias son bastante altos. Entonces, cuando yo muero, no heredo el 100% del bien o el 100% del dinero acumulado en vida, sino que heredo una parte porque el resto, un porcentaje, se paga al Estado para el trabajo de las intervenciones sociales. Entonces, incluso si se dan cuenta, ese resultado político tiene que ver con un sentido que le da diferenciado Ecuador versus España. La estructura de la comunidad, para qué sirve la comunidad, cuáles son nuestros usos y obligaciones. ¿Tienen ustedes la obligación de intervenir, de ayudar al vecino? Pues también cambia muchísimo en las comunidades de unas a otras por el sentido cultural que le dan. Recuerdo yo algo que de pequeño nos inculcaba muchísimo, no sé si a ustedes, pero yo lo recuerdo bastante bien. Y eso también ha ido cambiando, ojo. La idea de que cuando hay un problema intrafamiliar, incluso violencia intrafamiliar, no hay que meterse porque es algo privado. Esto que en la actualidad contraviene al derecho, puntualmente los derechos de las mujeres, sobre todo, y el derecho familiar, porque la violencia no es un asunto privado ya, sino que se puede dar en espacios privados, pero es un asunto de interés público. Pero en la cultura durante mucho tiempo se prohibía que si en la comunidad, en la casa del vecino, había violencia intrafamiliar, se pensaba que lo mejor era no intervenir porque era un problema familiar que le correspondía únicamente a los cónyuges. Ese era el sentido que se le daba incluso a la violencia y por lo tanto la obligación comunitaria era no intervenir. Actualmente ese sentido también se ha modificado si consideramos la variable temporal. Se ha modificado de antes hasta ahora y ahora la obligación de la denuncia y de intervenir es de todos. Lo mismo la estratificación social, los estatus, los roles, los actores, ¿sí? La movilidad social, ¿es posible la movilidad social o no? ¿Se debe hacer? ¿Cómo se da la movilidad social? También son sentidos que les damos de manera diferente. La relación con el Estado, las ONG, la sociedad civil. La sociedad civil debe ser simplemente un grupo pasivo que espera los servicios del Estado y se dedique únicamente al mercado. Algunas sociedades piensan que sí y otras sociedades piensan que la sociedad civil debe tener un papel importante en la política. Eso también va a cambiar muchísimo de una sociedad a otra con respecto a la participación ciudadana, con respecto a la intervención, con respecto a qué tan blindado se encuentra el Estado y cuáles son las posibilidades de intervención de la misma ciudadanía directamente sobre los asuntos que le competen en su vida cotidiana. El control social, por ejemplo, ¿sí? Todas nuestras sociedades ejercen control social sobre las conductas que consideran que son desviadas o conductas que incumplen la norma, que se desvían de la norma. Entonces, las formas de control permitidas en una sociedad, los tipos de castigo. Teníamos, por ejemplo, el castigo físico durante mucho tiempo fue permitido en algunas sociedades y hasta el día de hoy sigue siendo en algunas sociedades. Por ejemplo, cómo se controla una conducta delictiva. A lo mejor en la justicia indígena hay unas prácticas propias que tienen un sentido para ellos y que para nosotros ese mismo sentido puede no estar presente por la variable de la espacialidad, por historias diferentes, por ser lugares diferentes. Las autoridades, quiénes son los líderes, quién tiene acceso al poder y para qué sirve el poder. La regulación de la conducta, como les dije, lo que se prohíbe y lo que se permite también cambia
muchísimo y tienen sentidos diferentes de una sociedad a otra. Algo tan sencillo como, por ejemplo, que la mujer pueda trabajar, es algo que en algunas sociedades podría haber estado antes prohibido. El voto de la mujer estaba prohibido, había un sentido, había una explicación en ese momento desde esa cultura para eso, y ahora eso se ha modificado también. Por tanto, comprender estos sentidos también nos va a ayudar a entender por qué, cuáles son los argumentos y también cómo se puede transformar esos sentidos culturales. Los que generan los conflictos, la tierra, la propiedad, a quién le pertenece la tierra, ahí también hay muchos sentidos que pueden, incluso dentro de un mismo espacio social, debatirse porque no son todos semejantes. Y por último, tenemos que nuestras comunidades también tienen y dotan de sentido a sus organizaciones económicas. Esto es, ¿qué sistemas productivos tienen? Por ejemplo, ¿qué es lo que producen? ¿Qué es lo que consideran que hay que producir? ¿Qué es lo valioso? ¿Sí? ¿Cómo hemos llegado nosotros a pensar que no puede haber una vida sin plátano y verde y maduro? Sí, esto también tiene parte que ver con la identidad, con la construcción de estos sentidos sobre los tipos de alimentos que consideramos necesarios, sobre las maneras de producir que consideramos necesarios, sobre cómo tratamos al medio ambiente también, cuál es el rol del medio ambiente, los animales, la flora y la fauna están por debajo de nosotros, están al mismo nivel, cuál es nuestra conexión con la tierra. Esto también va a ir definiendo desde la cultura cómo organizamos la producción económica, por ejemplo, ¿no? Si la subsistencia debe ser pensada desde el individuo y la familia, como cada uno trabaja para su familia y si el vecino se muere de hambre es problema del vecino, o si hay más bien una idea, un sentido comunitario de la subsistencia mediante mecanismos comunitarios de reparto de alimentos, de cuidado de espacios comunes y protección entre vecinos, o si es un tema puramente individual. Las relaciones de género en la economía también, ¿sí? ¿Qué prácticas se asignan dentro de la economía a los hombres? ¿Qué prácticas se asignan dentro de la economía a las mujeres? Les cuento aquí una pequeña historia real sobre cuando el Ecuador presentó su primer informe ante la Comisión para la Erradicación de todos los tipos de violencias contra la mujer en la ONU en el año 84, ¿sí? Pero el informe se levantó a partir del año 81. Eh, con Jaime Roldós, quien fue quien nos metió en el espacio de los derechos internacionales de las mujeres, gracias a su esposa. Bien, ¿qué dijo el Ecuador con respecto a una pregunta que le hacía la CEDAW, la ONU? Y era que el Ecuador tenía una prohibición para que las mujeres no puedan ejercer el trabajo en espacios metalúrgicos y de vidrio. Es decir, había una ley que prohibía a las mujeres en la parte económica desarrollarse en las empresas metálicas y metalúrgicas y de vidrio. Entonces, fue muy interesante porque la pregunta que hace la ONU es ¿por qué tienen esa división? ¿Por qué las mujeres no pueden trabajar ahí? Entonces, el representante ecuatoriano decía algo así como que para Ecuador sus mujeres son muy importantes y hay que protegerlas y cuidarlas, algo así como que a una mujer no se va a tocar ni con el pétalo de una rosa. Y entonces, bajo este sentido cultural, trató de argumentar de que eran espacios muy violentos y espacios donde las mujeres podían hacerse daño y que por lo tanto era un espacio reservado para hombres. Hay unas relaciones de género productivas, ¿sí? Prácticas diferenciadas, ocupaciones y obligaciones diferentes, como cuáles son las carreras universitarias para mujeres, cuáles son para hombres, y cuál es el sentido que le da a la sociedad para hacer esas diferencias y esas divisiones. En los tipos de trabajos en los cuales se presume que las mujeres son buenas y los tipos de trabajo en los cuales se presumen que los hombres son mejores. Entonces, no sé si en la ingeniería civil no solamente que haya un acceso libre a estudiar ingeniería civil, pero si luego en el campo profesional se da preferencia en la contratación a hombres con respecto a mujeres. Esto por un sentido de las relaciones de género. Y bueno, y también con respecto a las imágenes que se puedan tener. Bien, y entonces también ahí hay unas consideraciones sobre la tecnología, unas consideraciones sobre los diseños, las estéticas, sobre cómo nos vestimos, sobre qué consumimos, que también está relacionado con nuestra cultura y los sentidos que le damos. Por ejemplo, algo que deberían ustedes tal vez
cuestionar en su momento, es el sentido que le damos nosotros, en general, en nuestra cultura ecuatoriana, a la ropa formal. Traje, corbata, pantalón largo, ¿verdad? Pensemos en de dónde viene esa idea de que para los actos formales el tipo de ropa formal es esa. En Manabí puedes estar en un acto sin aire acondicionado, con muchísimo calor y con una chaqueta encima gruesa, que a lo mejor se le ocurrió a alguien de un espacio frío, con un pantalón largo grueso y con una corbata hasta el cuello, que genera muchísimo calor e incomodidad. Pero alguien diría, pues, ¿qué sentido tiene? ¿Qué ilógico que esa sea la vestimenta formal que nuestra cultura ha establecido en ciudades como Manabí, como Manta, que hace muchísimo calor? Entonces habría que descubrir cuál es el sentido, de dónde viene y cómo hemos llegado a considerar que esas son nuestras estéticas y nuestras vestimentas. Los sistemas de intercambio, si consideramos que intercambiamos en el mercado de manera regional, local, nacional e internacional. Por ejemplo, hay una idea muy profunda sobre el tema de que el origen del producto es importante, que cuando es un producto gringo, internacional, europeo, vale mucho, es importante y necesitamos consumir productos extranjeros frente a otras ideas que prefieren lo nuestro. Entonces, eso también tiene que ver con la construcción de sentido sobre los intercambios, sobre la estructura de la propiedad, el control y uso de recursos naturales, nuestra relación con esos recursos, la minería y etcétera. Así que el sentido que le damos desde nuestra cultura a la realidad social se establece y se va encontrando precisamente con todos estos espacios, con el espacio de la organización económica, con el espacio de la organización sociopolítica y con el espacio de la organización social. Por lo tanto, la etnografía nos va a acercar a tratar de descubrir estos sentidos que se encuentran, claro que sí, ubicados en una variable temporal y en una variable espacial, pero que pueden ser muy interesantes y que no hay que dejar por sentado. Así que les invito a eso, a comprender los sentidos culturales que le damos a nuestras organizaciones sociales, sociopolíticas y económicas. Muchas gracias por atenderme y les mando un saludo muy fraterno.